E incluso con el tema que vamos a estar hablando hoy, sobre cuál es la responsabilidad que tenemos como iglesia con los desprovistos, con los necesitados, con las viudas. Tenemos que volver ahí al Evangelio, porque es el Evangelio el que nos dice constantemente que Él, cuando tú y yo estábamos desamparados, Él vino a buscarte y a traerte, a hacerte parte de su familia. Bueno, hoy sí continuamos en Primera de Timoteo y estamos en el capítulo 5. Los invito a estar ahí en el capítulo 5 y en el verso 3. Del 3 al 16 estaremos leyendo. Recuerden, es necesario cada día volver al Evangelio, volver a la historia completa de lo que pasó, para que tú y yo hoy fuéramos pueblo de Dios. Eso va a cambiar totalmente la perspectiva, hermano, a la hora de funcionar como pueblo de Dios. Y dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso del 3 al 16. ¿Qué? Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Honra a las viudas son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto, ¿qué? Es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué hace? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha participado la hospitalidad, si ha practicado, la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes que no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, ¿qué cosa? Quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser, ¿qué cosa? Ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también, eso lo dicen ustedes ahora. Y hablando, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué? Que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Oremos. Señor, gracias, porque no nos dejaste huérfanos. Enviaste a tu Espíritu para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a no contristarlo, Señor. Ayúdanos a, por amor a ti y a tu revelación, tu palabra, Dios, que podamos caminar alineados con tu voluntad. Como iglesia, ayúdanos a entender siempre que si estamos hoy como parte de tu familia es porque tú nos trajiste, Dios, porque tú viniste a rescatarnos, por tu bondad. Ahora ayúdanos, Dios, porque somos tu cuerpo y la misma bondad que mostraste para traernos a nosotros, seguirás mostrando para ayudar a aquellos que necesitan y a aquellos que van a entrar también. Úsanos, Dios, ayúdanos a entender ese evangelio de la gracia para poder funcionar como una iglesia de gracia. Perdónanos, Dios, por las veces que nos desviamos, pero ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cada uno de nosotros viene de una familia, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces cuando dos personas se casan. La esposa viene de una familia y el hombre viene de otra familia, donde habían patrones y reglas, y ahora llegan dos personas con patrones diferentes y empieza el problema. El más fuerte es el que gana. ¿Qué reglas se ponen en esta nueva familia? Casi siempre la esposa le dice a la esposa: acuérdate que mi papá decía, o mi mamá. Y el otro le dice: sí, pero la mía decía. Y cuando viene a ver hay un conflicto tremendo. Bueno, el problema ¿dónde está, hermano? Todos nosotros venimos de una familia, pero venimos de una familia que ninguna de nuestras familias es el modelo perfecto.
de familia. Y esa es la mala noticia. Ninguna de las familias que estamos aquí hoy representadas es el modelo perfecto de familia. Y ahora hemos sido traídos por gracias a la familia de Dios. Si funcionamos por el modelo imperfecto de familia que traímos, hermano, vamos a tener un problema tremendo, porque la familia en la que hemos sido insertados es una familia perfecta. Y nosotros, todos los modelos, hermano, son imperfectos, están llenos de problemas. Así que, ¿cómo funcionar como iglesia, como familia de Dios? Por tanto, debemos constantemente, ¿sabes qué? Consultar al Dios, al Padre de la familia en la que tú y yo hemos sido insertados, para preguntarle a Él, ¿cómo podemos funcionar ahora? Porque Él nos rescató de una vana manera de vivir y nos ha traído a una vida verdadera. Por tanto, en esta vida verdadera, debemos preguntarle a Él, hermano, aprender de Él. Entonces eso va a hacer que cada uno de nosotros quite la vista de nosotros y de nuestros padres en este sentido y busquemos la revelación del Padre Celestial, porque somos la familia de Dios. Y quiero que recordemos una historia, hermano. Allí en el libro de Juan, no lo busquen, capítulo 12, verso 5, había una mujer derramando perfume en los pies de Jesús, y Judas rápidamente se levanta y le dice, el dinero que vale este perfume, si se vende por 300 denarios y se le da a los pobres, hubiera sido mejor aprovechado. Y la pregunta que quiero comenzar es, ¿por qué Judas dijo esto? Bueno, hermano, porque eso era lo cotidiano que Jesús y los discípulos hacían. Jesús y los discípulos continuamente estaban compartiendo con aquellos necesitados y todo lo usaban para ayudar a los necesitados y para sustentarse ellos. El dinero que entraba en la bolsa allí se usaba para el sostenimiento de ellos mismos, y tenemos que tener claro quiénes son ellos. Ellos son aquellos apóstoles que están llamados para anunciar y expandir el reino de Dios, anunciar el evangelio. Así que lo que entraba en la bolsa era para su sustento y también para los necesitados. Por eso Judas está diciendo esto. Jesús hizo un par de milagros. Todos sabemos que Jesús hizo milagros cuando alimentó a los 3,000, cuando alimentó a los 5,000. Pero, hermano, la práctica o la norma constante fue comprar pan para los necesitados y para ellos mismos para comer. Ahora, ¿cuál es el problema con la iglesia hoy? ¿Cuál es el problema con la iglesia en todos los tiempos? Bueno, que este ministerio de servicio que mostraron Jesús y los apóstoles ha sido descuidado y hasta abandonado. Y los que están puestos para servir, este es el problema que ha estado acarreando la iglesia. Los que están puestos para servir a los demás muchas veces prefieren que les sirvan. Y los que quieren ser grandes los pretenden como mismo lo pretenden las naciones, mandando y no diaconando. El Señor dice, los que quieran ser grandes entre vosotros, mira, no es como lo hacen la gente del mundo. Eso es un modelo, hermano, de otra familia distorsionada. En mi familia, el que quiera ser grande tiene que hacerlo diaconando, sirviendo. Todos quieren ser primero. Hoy vemos personas que cuando entienden este principio dicen, yo no quiero ser primero. Lo que estamos diciendo muchas veces, yo no quiero servir. Pero lamentablemente muchas personas detrás de un puesto en la iglesia lo que han buscado es mandar y no servir. Eso a través de la historia ha afectado, hermano. Tenemos hoy un defecto en la iglesia en sentido general. También muchas veces el contenido de la bolsa, es decir, de la tesorería de las iglesias, se vacía preferentemente en cuestiones menos importantes que las que la palabra de Dios, para la familia de Dios, para su pueblo, dice. La bolsa se vacía muchas veces para tantas cosas que no son la prioridad ni uno ni dos de la palabra de Dios. Por tanto, yo creo que todos estamos retados para volver a la palabra de Dios, a ver cómo Dios quiere que funcione la iglesia. Por eso es que la lectura de la palabra en esta mañana decía, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, hermano, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y les decía que el contenido de la bolsa se vacía muchas veces en cuestiones menos importantes que la predicación, y está hablando de aquellos que se dedican a anunciar el evangelio y la ayuda a los necesitados. Y podemos examinar, hermano, de cualquier iglesia, cuando estuvimos una vez en un tema sobre mayordomía, el reto se hizo para muchas iglesias. Podemos examinar el libro de tesorería de cualquier iglesia y vemos que esto en la práctica ha sido así, hermano.
Muchas veces el monto mayor está en actividades y no sé cuántas cosas, y para los ministros de la palabra de Dios y para los necesitados a veces es un símbolo, a veces algo que se le da para quedar como que ya hicimos algo. Ahora, en la historia de la iglesia también ha habido este problema, y yo lo que estoy presentándoles es un problema para que nosotros estemos abriendo los ojos. Por la avaricia de algunos y la mala distribución, hermano, fue necesario que se promulgara ciertos cánones que distribuían el dinero de la iglesia, y quedaron algunas de estas cánones, son reuniones, se hicieran ciertas reuniones para ver cómo se distribuía. Por supuesto que estas reuniones partían, vamos a ver lo que Dios dice. Yo no creo que tenemos que esperar como iglesia, ahora estoy hablando de iglesia local, para que haya una reunión de este tipo a nivel inmenso, para que nosotros podamos ir a ver lo que Dios dice. Creo que si entendemos que Jesús dice, los míos oyen mi voz y me siguen, deberíamos constantemente estar yendo a ver lo que Él dice, porque Él es el que nos ha invitado a ser parte de su familia. Y en estas reuniones quedó determinado por la palabra de Dios y pusieron 4 puntos. Primero, lo más importante que vemos en la Escritura es que el dinero primeramente se usa para los ministros, aquellas personas que van a dedicarse a anunciar el Evangelio, basado en el texto donde dice, los que se dediquen a anunciar el Evangelio, que vivan de él. También para los pobres, y así lo dice la Escritura, aquí y aquí, número 1 y número 2. Número 3, después de haber saciado el 1 y después de haber saciado el punto 2 en la reunión, en estos cánones se dijo que entonces para reparar la iglesia y cosas similares. Yo les digo que el orden muchas veces se ha invertido. Muchos gastos para ayuda, para fiestas, para reparaciones, y sin embargo el 1 y el 2 queda un poco distorsionado. Pero también en estas reuniones, el paso número 4 dice también para los extranjeros. Es decir, y por supuesto en el contexto que estaba hablando, era una persona que no tenía ayuda en un país lejano. Para aquellos que son pobres, que de manera accidental aparecen y no ya como alguien miembro de una iglesia. Así funcionaban las iglesias, hermano. Los diáconos se ocuparon, como hemos estado viendo en toda la carta a Timoteo, de su función de ser ayudadores para los ancianos, ayudadores para las viudas, ayudadores para los empobrecidos. Iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, como hemos estado cantando hoy, es su cuerpo aquí en la tierra. Iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo es la gloriosa novia que espera a su Señor, según la revelación de Dios. Así que, como doncella que es la iglesia del Señor Jesucristo, requiere atenciones, requiere cuidados propios de su condición. Y la carta de Timoteo nos ha dejado ver que en la iglesia del Señor Jesucristo, que es su cuerpo, hay 2 oficios. Aunque toda la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar, de exhortar, como decía mi hermana, pero hay 2 oficios, los ancianos y los diáconos. Y como vimos ya en algunas prédicas, los ancianos son aquellos que gobiernan y enseñan, y los diáconos son aquellos que sirven a las necesidades tanto espirituales como materiales. Y el oficio de anciano tiene que ver con esto, pero el oficio diaconal tiene que ver con la ayuda a necesitados, hermanos. Y es una de las carencias que tiene hoy nuestra iglesia también. Así que la iglesia, hemos estado viendo, simplemente tratando de tomar contexto de la carta, la iglesia es columna, como decía, y baluarte de la verdad. Eso resumiendo, la iglesia está para poner en alto la verdad de la palabra de Dios y promover la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura en la misma carta. Pero ella no solo es columna y baluarte de la verdad, sino también es familia de Dios, la casa de Dios. Y yéndonos hasta el Antiguo Testamento, vemos allí que Dios en la antigua dispensación, en la iglesia cuando era muy pequeña, que venía como niño caminando desde un punto nacional, Dios le dice a su pueblo allí que Él quería que en su casa hubiese, ¿qué? Alimento. Malaquías 3:10, un pasaje que se usa para traerlo de manera legalista hasta la iglesia de hoy. En vez de coger el principio y transportarlo hasta acá, porque es aplicable, se usa para traerlo de manera legalista. Pero en ese contexto, un pueblo que vino después del exilio, Dios le dice, miren, traigan todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, en mi familia, para que haya alimento. ¿Cómo entra, hermano? ¿Cómo entra el alimento en la casa de Dios? De ahí, según lo que dice el pasaje, tráiganlo.
y ponedme a prueba, según lo que Dios le dice a aquel pueblo en ese momento, dice el Señor, para que vean si no les abro la ventana de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora, parte de la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo es la misma hoy, hermano. El principio sí sale y viene hasta acá. Parte de la instrucción es la misma. La casa de Dios es la iglesia, no es este edificio, somos nosotros. Y debemos traer ofrendas, que es lo que aparece en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Aparece cada uno de como propuso en su corazón, teniendo en cuenta lo que Dios nos ha dado. Siempre teniendo en cuenta la bondad de Dios, nosotros ser bondadosos. Así que hoy la intención de Pablo también en la iglesia es que la iglesia debe tener alimento. Es decir, ofrendas para cubrir las necesidades de los más vulnerables. Ofrendas para tener dinero para que la expansión de la obra siga. Para sostener a aquellos que van a estar sirviendo. Como las viudas también, como los huérfanos, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Versos del 3 al 16. Pero la semana que viene estaríamos en el 17 al 25, donde habla de la ayuda que debe estar dentro de la casa de Dios para sostener a aquellos que van a estar sirviendo en el ministerio. Y eso es lo que la palabra viene revelando. Hoy vamos a examinar simplemente la ayuda que debe estar dentro de la casa de Dios para que haya alimento para las personas vulnerables. ¿Qué dice el verso 3? Los invito a estar allí mirando para que no se desprenda de una lógica, sino de lo que Dios ha revelado. ¿Qué dice? Honra que en verdad son viudas. Tal vez la mente de algunos dice, bueno, la que en verdad es viuda es la que perdió a su marido. Pero no es el sentido de lo que está diciendo el pasaje. El hecho de que Pablo nos habla de las viudas que en verdad son viudas, indica que hay ciertas cualificaciones que deben ser conocidas, hermano. Nosotros tenemos la tendencia, les digo, cuando llegamos a puntos como estos, de decir, el modelo es mi familia. Hermano, ninguna de las familias de nosotros es el modelo para la familia de Dios. Por tanto, tenemos que ir al Dios que nos ha llamado a su familia. ¿Cómo tú quieres que funcione la cosa aquí, económicamente, dentro de la iglesia, Dios? Y Él te va a responder, hermano. Yo creo que a veces lo que no tenemos tiempo o no hemos invadido la palabra de Dios para saber qué Dios quiere. Pero si vamos y le preguntamos, Él te va a decir, oh bien, yo te he adoptado, eres parte de mi familia, yo quiero que veas cómo debe funcionar mi familia. Así que la pregunta es, ¿qué caracteriza a una viuda de verdad, según la palabra de Dios? Si miramos humanamente, es una persona que ha perdido a su esposo. Pero ¿qué caracteriza a una viuda de verdad según la palabra de Dios? Y dice el versículo 5a. Primero, aquella que ha quedado, ¿cómo? Sola. Que ha quedado sola. Totalmente sola. La palabra viuda significa literalmente una persona despojada o una persona privada, tanto de su marido como de sus hijos. Y el sentido en que está diciendo la que de verdad es viuda, está diciendo la que de verdad está desprovista. Esa es la que debe ser honrada. Y eso queda probado con el hecho, hermano, de que la viuda de verdad está contrastada con aquella que tiene hijos y nietos en el versículo 4a. La que tiene hijos y nietos no clasifica. Y vamos a ver ahorita por qué no clasifica. Aunque nosotros sentimentalmente quisiéramos hacer algo, tenemos que tener cuidado de no hacerlo en contra de lo que Dios ha dicho. Una viuda de verdad no es una que simplemente ha perdido a su esposo, sino también una que ha perdido todos los parientes y que por los lazos familiares hubieran estado obligados a sustentarla. Por tanto, mis hermanos, ella queda desprovista de sostén. Pero también se trata, una viuda de verdad se trata de aquella que al no tener quien acudir, ella acudir y con quien contar para su sustento, su único refugio, dice en el versículo 5, es Dios. Y ella pone toda su esperanza solamente en Dios. No tiene a quien más acudir para esto. Y el hecho de que esta mujer se dedica a la oración constante evidencia la esperanza que tiene puesta en Dios. Y Pablo contrasta a las viudas de verdad con aquellas que se entregan a los placeres de esta vida. Aquellas que, movidas por los afanes de esta vida, se entregan a una vida fácil, del ocio placentero. Ahí está el contraste. Y esto no significa que se entregan a la prostitución, sino que se entregan a una vida fácil. Ahora, en el verso 6, dice la que se entrega a los placeres viviendo, ¿qué dice Dios? Está muerta. Y mi pregunta, hermano, ahora es, ¿cuál debe ser nuestra actitud para con tales personas en la iglesia? Yo creo que esa pregunta debería estar sacando aquellas cosas que nosotros hemos puesto ahí, ¿verdad? Que tal vez están
hemos estado llenando nuestra mente con cosas que ahora están estorbando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con estas personas? Bueno, la Biblia dice, honra a la viuda que de verdad es viuda. Hónrala. Y la palabra honra está en una forma imperativa para la iglesia, hermanos, para ti y para mí. De una manera, porque todos participamos, hermanos. Aun cuando los oficiales son los que van a administrar esta ayuda, todos tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado para la nueva familia, el aporte financiero por ser adoptados por gracia. Y en la medida que una iglesia entiende la gracia de Dios, el aporte es por gracia. Señor, si tú lo has dado todo, ¿qué no puedo darte? ¿O qué te voy a dar? Por eso dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón. No tienes que esperar a ver si tienes un peso arriba. La persona que entiende la gracia dice, yo quiero, Dios, ser parte de aquello en lo que soy, tu iglesia, tu familia. Yo quiero sustentar para que tu reino se expanda. Pero quiero no porque me mandan y me obligan, sino que quiero porque tu gracia me ablanda. Y la palabra honra está en una forma imperativa, hermano. Es decir, Pablo le está dando a Timoteo una orden. Y es una orden para la iglesia, como es una orden para nosotros hoy. Una orden. Honra a las viudas de verdad. Honra a aquellas que no tienen sustento. Pero ¿qué significa honrar a las viudas que en verdad son viudas? ¿Qué implica honrar en este contexto? Hermano, porque podemos tener muchas nociones de lo que es honrar. Incluso muchas veces los padres de manera abusadora le exigen a los hijos que lo honren en una cantidad de cosas egoístas. Pero ¿qué significa honrar en el contexto en el que estamos estudiando hoy? La palabra honrar en este pasaje tiene el sentido de sostener económicamente. Por eso es que no podemos sacar ni una palabra de su contexto, hermano. Porque dice otra cosa que no es lo que quiso decir. Honrar en este pasaje habla de sostener económicamente. Y está relacionado con el cuidado especial y el sostenimiento y el mantenimiento que debemos tener los cristianos con las personas así. Y dicho de otro modo, hermano, las viudas de verdad, aquellas que no tienen nada ni nadie que vele por ellas y que ponen su esperanza en Dios y dependen de Él, deben ser cuidadas y sostenidas por la iglesia. Quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces, hermano, nosotros podemos caer, y que por eso les pido, hermano, que oren por todos los que tienen liderazgo en la iglesia, por mí también, porque muchas veces podemos caer, hermano, en una postura que es de quedar bien. Cojo unos kilos y le doy a una persona y ya quedé bien. Hermano, eso es, bueno, la palabra que tú le quieras poner. Pero eso no es lo que Dios quiere. Esa no es la voluntad de Dios. Nosotros no estamos llamados para quedar bien. Estamos llamados para honrar, según lo que la palabra está revelando, económicamente a aquellas personas que clasifican según lo que Dios dice. Y si somos personas atentas a la voz de Dios y alineadas a la voz de Dios, deberíamos estar teniendo muy claro la voz de Dios para operar de acuerdo a lo que ella dice. Así que dice, la iglesia es casa de Dios, dice la palabra, y por tanto allí se hace lo que Él diga. Eso lo hemos estado viendo desde que empezamos Timoteo. Lo que se hace dentro de la casa de Dios es lo que Dios dice, hermano. No es lo que yo creo de mi familia que me enseñó, y mis padres y mis tíos y no sé quién, sino lo que Dios dice. Y cuando la iglesia del Señor de Jesucristo, la iglesia que es familia de Dios, funciona como el Señor le manda, ¿saben lo que pasa? Esta iglesia que funciona como lo que Dios manda es una iglesia que empieza a mostrarle al mundo cómo es Dios. Y empieza a mostrarle al mundo cómo es Dios, porque Él se ha presentado en su revelación diciendo, soy padre de huérfanos y defensor de viudas. La iglesia que entiende esto, hermano, es la iglesia que le está mostrando al mundo, en esa iglesia Dios reina. Porque está mostrando la evidencia de que Dios es un padre de huérfanos y un padre defensor de viudas. Hermano, ¿qué pasará con la iglesia que le da la espalda a lo que Dios dice y no muestra esto a la manera de Dios? Está dejando de anunciar las virtudes del Cordero de Dios, que sigue siendo el que viene a buscar a los huérfanos como tú y como yo, que nos trajo. Y aquellos que estábamos como aquel pariente de Saúl, que estaba desvalido totalmente. Estamos dando una imagen distorsionada a Dios. Ahora, a través de toda la Escritura, Dios ha mostrado un particular cuidado por las viudas. Lo hizo a través de Israel, lo hizo a través de Jesús, allí Jesús lo mostró, pero ahora lo quiere hacer también a través de su iglesia, que es su cuerpo. Su cuerpo. Y yo quiero parar aquí antes de entrar en los detalles, hermano, porque simplemente vamos a ver detalles hoy de cómo hacer las cosas.
Quiero parar y decir, iglesia, ojo, no debemos caer en lo que cayeron los fariseos, que por la tradición invalidaron los mandamientos del Señor. Ojo, ayudémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros para no caer en este sistema tradicionalista de fariseos que por la tradición, dice el Señor Jesucristo, invalidan el mandamiento. Iglesia, podemos caer ahí. Por eso necesitamos que unos a otros nos estemos exhortando para salir de ahí si hemos caído. Y si no hemos caído, para no caer, que por tradiciones invalidemos el mandamiento de Dios. Pero ¿cuáles son las características de las viudas que la iglesia debe sostener? ¿Cuáles son las características para conocerla? Porque podemos estar mal. A veces oramos, Señor, que administren correctamente la ofrenda. Pero yo creo que para poder hacer algo correctamente, deberíamos entenderlo correctamente. Como dice el pasaje que hemos estado estudiando en la célula. Prepara la mente para la acción. ¿Cómo deben ser las características? Y usted necesita saberlo, y yo también. De esas personas que van a ser ayudadas, sostenidas, no con una ayudita para quedar bien, sostenidas. Y tenemos que recordar de nuevo, una viuda, según la palabra de Dios, es una mujer que humanamente hablando no tiene a nadie que la ampare en su necesidad. Y el versículo 5 lo dice, la que en verdad ha quedado sola. Así que, ¿cuáles viudas deberían sostener la iglesia? Según este verso, la que no tiene ningún familiar que pueda sostenerla. Pero ¿quién puede sostener a las viudas que tienen hijos y nietos? Según la palabra de Dios. Y yo quiero partir siempre de la palabra de Dios, porque todo lo demás, aún nuestras familias, tienen que nutrirse de la palabra de Dios. ¿Quién debe sostener a las viudas que tienen hijos o nietos? Y dice el verso 4, si alguna viuda tiene hijos, nietos, ¿qué? Que estos aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pero el verso 16, hermano, para los que siguen ahí, si alguno o alguien tiene si algún creyente tiene viudas en la familia, hay una orden imperativo de nuevo, ¿qué dice? Que las mantenga según Dios, hermano. ¿Por qué les enfatizo según Dios? Porque muchas veces la iglesia quiere funcionar según los hombres, según el mundo. Según Dios, es responsabilidad de los hijos y de los nietos honrar a sus viudas, aquellas personas en la familia que han sido desprovistas de sustento, cuando éstas no pueden valerse por sí mismas. Y esta honra toma forma de sustento, como dice la palabra. Pero ¿por qué deben hacerlo los hijos? ¿Por qué? Bueno, porque al hacer esto los hijos honran a Dios. Número uno, hermano, a veces decimos, todo lo quiero hacer para tu honra y tu gloria. Lo repetimos en oración, hermano, y muchas veces vacío. Porque si soy un hijo que no quiero honrar a mi padre que ha quedado solo, a mi madre que ha quedado sola, y yo digo, Señor, para tu gloria hago lo que hago, debería entender que lo primero que yo debo hacer para la gloria de Dios es honrar a mi padre y a mi madre que ha quedado sola, desprovista. Y no repetir para tu gloria y tu honra. Así que lo primero, ¿por qué debemos hacerlo? Porque al hacer esto los hijos honran a Dios. Y por eso dice que aprendan primero a mostrar piedad. Eso es ser piadoso. ¿Saben lo que es ser impío? Vivir como si Dios no existiera. ¿Saben lo que es mostrar piedad? Vivir teniendo en cuenta la palabra de Dios. Esto es lo que debería ser un hijo que tiene viudas. Porque al hacer esto los hijos también honran a los padres. Y mostrar piedad por la propia familia y recompensar a sus padres es honrar a sus padres. Pero número 3, porque al hacer esto no se carga la iglesia. Hermano, yo quiero que estemos atentos allí, porque muchas veces se ha hecho un cliché dentro de la iglesia cristiana, todo que lo haga la iglesia, todo que lo haga la iglesia. Y ojo con esto, porque dice ahí, si algún creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga, pero dice ahora, y así la iglesia no lleve una carga, para que entonces la iglesia pueda ayudar ¿a qué? A las que en verdad son viudas. ¿Cuáles son las que en verdad son viudas según la palabra de Dios? Las que no tiene a nadie en su familia, ni hijos, ni nietos, ni nadie que lo sostenga. Esas son las que clasifican en la palabra de Dios. Así que además se aprovechan más los recursos, lo que está diciendo, y lo vamos a ver la semana que viene en el capítulo 5, en el verso del 17 en adelante.
se aprovechan más los recursos para el avance del evangelio, para el sustento de aquellos que van a anunciar el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué sucede si los hijos no cuidan y protegen a sus viudas? ¿Qué sucede si tenemos dentro de la iglesia hijos que no quieren ayudar a sus viudas? También la palabra habla. Pablo dice en el verso 8, estemos ahí si pueden. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. No, yo vivo por fe. No, hermano, dice Dios, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Hermano, este texto ha sido usado muchas veces para hablar al padre. ¿Saben lo que se ha usado de una manera errónea este texto? Se ha usado para decirle, yo soy el padre, y aunque es una verdad, soy padre y debería proveer para los míos, porque si no proveo para los míos, he negado la fe. Pero quiero que sepa que en el contexto donde está, no está hablando del padre a los hijos. Aunque sí se puede desprender un principio, está hablando de los hijos a los padres. Y se los quiero leer de nuevo. Si alguno no provee para los suyos, si algún creyente tiene viudas en la familia, está hablando de una persona que tiene viudas, que las mantenga. Así que si alguno no provee para los suyos, están en el mismo contexto, para los de su casa ha negado la fe, peor que un incrédulo. Y hermano, el texto ha sido usado para una cantidad de cosas, pero según el contexto lo que se está enfatizando es cómo los hijos deben proveer para sus padres. Si estos son ancianos y no pueden valerse de sí mismos, los hijos son responsables de proveer para los padres. Cuidar y sostener a nuestros padres en su vejez y mucho más cuando se trata de nuestras viudas, personas desprovistas de todo, debería ser tanto un deber legal como moral para aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Pero es una lástima, hermano, ver que muchas veces es más fácil que un padre o una madre se sacrifique por 10 hijos que 10 hijos sacrificarse por un padre o una madre. ¿Es verdad? Muchas veces es más fácil que un padre y una madre se sacrifiquen por 10 hijos que 10 hijos sacrificándose por un padre y una madre que quedó desprovista. Muchas veces he escuchado testimonio decir, ahora es una carga. Hermano, tenemos que ir al evangelio de nuevo, porque para ellos no fuiste una carga. Los desvelos, la escasez, no fuiste una carga. Fueron tiempos difíciles tal vez, pero hermano, yo les digo, es más fácil que un padre y una madre ayuden y sustenten a 10 hijos, que no 10 hijos muchas veces a una madre, a un padre. Pero ¿qué dice la Biblia? Se niega la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe porque no actúa conforme a la sana doctrina. Porque vivir por fe es vivir oyendo y caminando en la dirección que Dios nos habla. Si un hijo, si un cristiano tiene padres en esta condición y no actúa de la manera que Dios dice, hermano, no puede decir, por lo menos no le puede decir a alguien que estudie la Biblia que vive por fe, porque está negando la fe. Está viviendo por otra cosa. Y dice, peor que un incrédulo, pues aún muchos de los incrédulos muestran gratitud hacia su padre. Si está actuando un cristiano de esta manera, es peor que un incrédulo, que muchas veces muestra gratitud a sus padres. Hermano, para si alguno está pensando, pero tú no sabes quién fue mi papá, pero tú no sabes quién fue mi mamá, yo te digo, hermano, tal vez lo que tú no sabes quién fuiste tú, para Dios. Y Él ha venido a buscarte así como tú eres. Y lo ha dado todo al costo de su vida, la que tú nunca vas a dar por nadie. Tenemos que ir al evangelio. Puede ser que estemos pensando, tú lo dices porque tú no sabes quién es. Hermano, yo lo digo porque si sé quién es el que está diciendo que lo debemos hacer. Es aquel que lo hizo por ti y por mí. Es aquel que lo hizo y lo hace por ti y por mí. El que no está diciendo, entras a mi familia, tú eres el primero que te beneficia de mi bondad, pero quiero que ahora mi bondad esté en la iglesia donde yo moro, que esté mi bondad, pero no solo para la iglesia, sino para aquellos que están fuera de ella también. Hermano, estas viudas de verdad eran honradas, no solo a través del sustento, sino también del ministerio. ¿Qué dice el verso 9? Que la viuda sea puesta. Hermano, muchas veces se ha usado este texto para decir que era una lista que había en la iglesia para saber qué viudas entraban y qué viudas no entraban para recibir ayuda. Para nada tiene que ver el contexto con esto. La iglesia primitiva tenía una lista o un registro, pero ¿cuál era el propósito? Y no se refiere a la lista de viudas para ayudarse. No, eran viudas que poseían las necesarias cualidades para el desempeño de ciertas funciones espirituales, para servir
haciendo caridad, haciendo misericordia en la iglesia. De modo que estas son las viudas que cumplían los requisitos necesarios para la realización de ciertas funciones en la iglesia. Y eso es lo que vemos en algunos casos como diaconisas. Estas viudas que iban a ser sustentadas totalmente, y un sustento es aquello que le da a la persona lo necesario, no lujosamente, sino para vivir necesariamente. Pero estas personas ahora en la lista que iban a trabajar en el ministerio también tenían que tener ciertas características. ¿Y cuáles condiciones tenían que tener? En el verso 9 dice, sea puesta en la lista solo la, ¿qué dice? Menor de 60 años, no me la pongas en el funcionamiento como diaconisa, podemos decir. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasa con los 60? Pablo lo dice también de otra forma en el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? ¿Alguien lo puede leer para que no se duerma? No admitan más jóvenes. ¿Qué pasa con los más jóvenes? Sigue. Oh, ¿cuál es el problema? ¿El matrimonio es el problema entonces? ¿No? ¿Qué dice? Sigue leyéndolo. Sí. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosos, andando de casa en casa. Espérate. Vamos a ver, porque yo tengo algún problema. ¿Quiénes son las que andan de casa en casa ociosas y metiéndose en estas cosas que ustedes dijeron ahorita? ¿Quiénes son? Según el texto, mayormente las viudas más jóvenes, menos de 60. Hermano, la que tiene más de 60 no piensa que no cae en eso también, que le gusta también. Así que sigue leyendo. Andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermano, si te ríes te descubren. No te rías, que te descubren. Hermano, la primera razón es que al ser una viuda joven podría ser gobernada por el deseo de casarse. Y pueden ser tentadas a casarse, pero el problema no era volver a casarse. Ahí no está, ese no es el problema. Es natural que una viuda joven quiera casarse. El problema es que al parecer estas viudas habían hecho un voto de no volver a casarse para dedicarse totalmente al ministerio, pero después cayeron en la tentación y renunciaron al voto. Eso es lo que está pasando, no hay otra cosa. Por eso dice, no me le pongas en el ministerio, porque cuando les pase esto, van a querer casarse y ya van a pensar en otra cosa y no en el ministerio. Y Pablo dice, por haber abandonado su promesa anterior, su primera fe, su primera promesa. Entonces las viudas jóvenes podían hacer este compromiso de servicio, pero luego se sentían atraídas por el deseo de casarse. Y es bueno que la iglesia entienda esto, hermano. No solo por ser viuda, ya. Deberíamos los líderes mayormente estar escudriñando la palabra. Y lo que Pablo les dice es, Timoteo, no te precipites en poner en la lista a viudas más jóvenes, pues cuando los deseos las gobiernan, mira, se casan. La segunda razón es que al ser una viuda joven, podría ser tentada a la ociosidad y al entrometimiento. Eso no pasa aquí en Cuba, ¿verdad? Nadie, yo creo que en la iglesia no pasa que uno se entromete en la vida de nadie, nadie. Eso no pasa en la iglesia. El verso 13 dice, aprenden a ser ociosa. Hermano, está bonito, ¿verdad? Pero yo quisiera que si la palabra te está mostrando algo, que tú puedas ir al único camino, al camino del arrepentimiento en Cristo Jesús. Alguien dijo, hermano, no se rían ahora, porque te descubren. Cuando las manos están ociosas, las lenguas están activas. Está bueno, ¿verdad? Cuando las manos están ociosas, hermano, imagínate cómo están las lenguas. Por eso es que Dios nos llama a trabajar. Modesta, parece que hay problemas por ahí. Con relación a las viudas más jóvenes, dice Pablo, por tanto quiero que las más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Que sí, ya era un problema en la iglesia en la que Timoteo fue enviado a ministrar. El apóstol tenía en mente uno o varios ejemplos de viudas jóvenes que por una mala conducta ya habían sido motivo de escándalo para la iglesia. Fíjate qué importante. Y habían caído en las manos de Satanás, que es el adversario de la iglesia. Entonces el problema tal vez fue que estas cayeron en chismes o en pasiones desordenadas. La condición número 2, hermano, es esposa de un solo marido. Así que haya sido fiel a su esposo mientras éste vive.
Lo que está haciendo referencia al texto es que haya sido una persona, una esposa que haya sido entregada en mente y alma a su esposo. Es lo que significa literalmente esposa de un solo marido. Para nada tiene que ver con lo que la mente de nosotros nos lleva siempre. Si se ha casado 2 veces no clasifica. La tercera condición, que tenga testimonio de buenas obras. Dice, si se ha consagrado a toda buena obra. Su testimonio de buenas obras debe ser bueno, ya que fueron designadas para servir a los pobres y a los enfermos. Estas viudas que ahora iban a tener ministerio dentro de la iglesia, que a la vez iban a ser sustentadas a tiempo completo porque no tenían sustento, ahora iban a estar sirviendo a los enfermos y a los pobres también. Hermano, dice, si ha criado hijos. ¿Por qué? ¿Quiere decir entonces que la que no tenga hijos no clasifica para el ministerio? Para nada. Pero sí quiere decir que es una estéril, una persona que cría hijos demuestra y tiene una gran experiencia en el cuidado de otros, es lo que está diciendo. Número 2, si ha mostrado hospitalidad a extraños, es decir, como viuda, como la misma viuda de Sarepta que abrió su casa a Elías, un ministro del evangelio. Estas que está diciendo Pablo aquí abren sus puertas para aquellos que sostienen y promueven la verdad del evangelio. Número 3, ¿qué dice? Si ha lavado los pies de los santos. Hermano, para nada tiene que ver con literalmente eso, sino si ha servido de manera constante a aquellos que profesan la misma fe. Recuerden que para los ancianos había que observarlos para después presentarlos. Para los diáconos tenían que ponerse a prueba, observándolos si de verdad funcionaban para después cogerlo, hermano. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces hemos distorsionado todo. Nosotros decimos, necesitamos un diácono. ¿Tú crees que puede ser? ¿Están de acuerdo? Sí, amén, hermano, ya. Pero eso no es lo que Dios dice. Aquí también con las viudas que van a estar en el ministerio, les dice, obsérvala, si tiene estas cosas, si no, no la ponga. Si ha ayudado a los afligidos también, si ha consolado a los afligidos de la forma en que Dios la ha consolado a ella también. Y siempre nos recuerda, hermano, la manera en que Dios ha actuado con nosotros. Yo no creo que el ministerio cristiano sea diferente. Vamos a hacer allá, hermano, el reflejo de lo que Dios está haciendo aquí. Lo que Dios ha hecho aquí es lo que la iglesia debería mostrar allá. Pero muchas veces hay un divorcio entre lo que entendemos que Dios hace conmigo y lo que queremos hacer como iglesia allí y aquí. Así que, hermano, estos reglamentos nos enseñan que aunque la iglesia debe preocuparse por ayudar a los necesitados, esto debe ser controlado. No es, hay necesidad, tira para allá y bota el dinero de la iglesia. No, porque seríamos entonces malos administradores. Así que la iglesia debería tener razones materiales, hermano, pero también razones morales y razones espirituales para incorporar en la lista de ayuda y de servicio a las viudas que clasifiquen, pero también para incorporar en la lista, en el sentido que lo dice Pablo, de las que van a servir como diaconisas, aquellas que cumplan los requisitos. Deberíamos tenerlo bien claro. Y quisiera terminar con algunas aplicaciones, varias aplicaciones, para que no olvidemos todo esto, simplemente que Dios nos está diciendo. El verso 7 que dice, ¿alguien lo puede leer? Manda. ¿Alguien puede leer la Biblia de las Américas? Si la tiene alguno ahí. Ordena, manda. ¿A quién le está hablando Pablo esto? A un ministro que fue para ese lugar y le está diciendo, esto es para la iglesia, no es solo para ti. Ya les digo, muchas veces distorsionadamente se ha dicho que las cartas de Timoteo son cartas para los pastores. No, para nada. Son enviadas a una persona que se le iba a enseñar a la iglesia, porque es la iglesia la que es responsable de todo esto. Así que le dice, ordena, manda también estas cosas. ¿A quién iba a ordenar? ¿A quién iba a mandar Timoteo? A la iglesia de Éfeso. Para que sean, hermano, tenemos que ponernos al lado acá. Estas cosas llegan a nosotros como iglesia para que nosotros actuemos, no como personas que un día el Señor se pare delante de nosotros y nos diga, hipócritas, el mandamiento ha sido invalidado por tu tradición. Estas cosas son escritas para que tú y yo podamos decir, Señor, ayúdame. No quiero caer invalidando el mandamiento. Hermano, ¿qué es lo que Timoteo debía ordenarle a la iglesia? ¿Qué es lo que los ancianos debemos enseñar a la iglesia? ¿Qué es lo que los ancianos debemos ordenar a la iglesia por autoridad de Dios con relación a lo que hemos estado estudiando?
Y yo quiero, hermano, que pensemos suave. Número uno, que la iglesia tiene la responsabilidad de las viudas que son viudas. Y esto parte desde el dar, hermano. Desde el dar, de mi dar a Dios, teniendo en cuenta su dar para mí. Desde ahí, hermano, tenemos que tener en cuenta nuestra responsabilidad. El dar tiene que decir: Dios, tú me has recogido a mí. Como decía esta mañana, aún si me abandonaron mis padres, yo sé que tengo un Padre que me recoge. Dios, pero me buscaste. Dios, pero me abriste los ojos. Dios, pero ahora me llevas a vivir eternamente contigo. Pero dice que todas las bendiciones me las has dado. Y también me da dinero para que tu iglesia funcione aquí. Y Señor, la pregunta sería: ¿por qué aguanto? Yo quiero, hermano, que sea la gracia de Dios la que invada tu corazón a la hora de dar. Y que no sea reglamento, ni leyes, ni para que nadie te vea puesto en un libro. Ojalá un día no tuviéramos libro de tesorería, libro de dar. Pero que sea un desprender de la gracia de Dios el dar en esta iglesia. Para que la iglesia tenga alimento tanto para aquellos que ministran como para aquellos que están necesitados. Pero siempre entendiendo que tú lo diste todo. Jesús no dio un poco de dinero. El Rey de Reyes no dio dinero. Dio lo más precioso: su vida. Y ahora te da dinero a ti, me lo da a mí. Hermano, yo creo que el momento de ofrendar no es el domingo. El momento de ofrendar es cada día, pensando en lo que Dios me ha dado, para yo dar el día que tenga la oportunidad de darlo en la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar de las viudas. Y si los oficiales van a administrar el dinero, hermano, no podrán administrar algo que no tienen. Para que puedan administrar el dinero tanto para las viudas como para los ministros del evangelio, debe haber sustento y alimento en la casa de Dios. Y ese alimento viene cuando la iglesia entiende lo que es su responsabilidad. Es decir, la iglesia tiene esa responsabilidad de sustentar a aquellas personas que no se pueden valer por sí solas. No es una ayuda para ver que quedamos bien y ya lo anotamos en el libro, hermano. No. La responsabilidad de un sustento, como si fuera un salario permanente que le dé para vivir a esa persona. Por eso les estoy diciendo, hermano, todo esto parte como iglesia en la comprensión del evangelio para el dar, motivado por gracia. Ahora bien, esto no es un mandato a los ancianos. El mandato al anciano es: ordénale a la iglesia. Y muchas veces decimos: esto es para los ancianos. Bueno, el mandato aquí es: Timoteo, ordena esto. Todos nosotros como casa de Dios tenemos el deber y todos tenemos la responsabilidad de ser protectores de las viudas, protectores de aquellos desamparados. ¿Sabe por qué razón, hermano? ¿Sabe por qué todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser protectores de los desamparados, de los desprovistos de todo, de toda ayuda? Bueno, pudiéramos decir porque Dios lo manda. Sí, pero hay una razón mucho más profunda. Porque Dios lo ha hecho contigo y conmigo. Número 2, hermano. Es el deber de los hijos y los nietos. Si algún hijo está aquí hoy, hermano, de personas en su familia desprovista de todo, que no tiene sustento, es el deber de los hijos y de los nietos honrar a los padres. Porque el hijo y el nieto que no honre a sus padres económicamente ha negado la fe, dice la Biblia. Número 3, hay muchas formas de sostener y promover la verdad. ¿Verdad? Somos iglesia, somos columna y sostén de la verdad. Hay muchas formas y muchas veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Y muchas veces con asuntos tan sencillos como el estar atento a los desvalidos, o como estar atento a nuestros padres que están teniendo una necesidad de este tipo, podemos dar un gran testimonio de lo que Cristo está haciendo en nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Así que no es solo sostén de la verdad por comunicar una verdad, hermano, sino en este sentido. Y a veces por no cumplir con estas cosas se le está dando lugar a los enemigos del evangelio para que calumnien a la iglesia. Y después decimos: siempre la iglesia va a ser calumniada. Pero, hermano, tendríamos que revisar para ver si las calumnias del enemigo del evangelio a la iglesia es por culpa de aquellos que han entendido el evangelio mal. Estas sufren, acuérdense, las viudas, aquellas personas desprovistas, sufren la falta de familiares de sangre, pero no deberían sufrir la falta de familiares espirituales. Y muchas veces sufren
la falta de familiares de sangre, pero también la falta de familiares de sangre, porque la iglesia se vuelve muchas veces indolente. Nosotros somos la familia de Dios, hermano. Y si levantamos los ojos y miramos a Dios, podemos ver a un Dios que no se compadece, o mejor dicho, un Dios que se complace en ayudar a aquel que está desprovisto. Hermanos, ¿se recuerdan el que quedó de la casa de Saúl? ¿Se recuerdan el nombre de alguno? Y el rey le dice, ¿queda alguien? Sí, queda uno que está todo, ¿cómo? Lisiado. Yo quiero que tú lo traigas. Y a partir de hoy, a ver, vamos a parar, para no perder el hilo. Ya, ¿ok? Puedo hablar. Es decir, yo quiero que tú lo traigas. Y a partir de hoy, él cenará, comerá todos los días en la casa del rey. Qué historia más linda, ¿verdad? Conmovedora, para contársela a los niños. No, es mucho más que eso. Tú y yo fuimos esos desvalidos que el Rey de Reyes vino a buscar para que comiéramos todos los días en la casa del rey. ¿Cómo ahora vamos a olvidar lo que él ha hecho con nosotros? Por eso les digo, hermano, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y el Cristo que ayer hizo esto es el mismo que hoy hace esto, y lo hace por medio de su cuerpo, la iglesia, para que ayude, como dice la iglesia el libro de los Hechos, que ellos tenían favor con todo el pueblo, ni siquiera con el pueblo cristiano, sino con todo el pueblo tenían favor. Hermano, sería un gran pecado que, siendo la iglesia una familia, como familia desamparemos a nuestra propia sangre espiritual. Lo voy a repetir, sería un gran pecado que, siendo la iglesia una familia, desamparemos a nuestra propia sangre espiritual. Y sé que posiblemente la iglesia de Jesucristo en muchos lugares ha sido inconsecuente, o muchas veces no ha sostenido estos principios. Y por eso es bueno que siempre estemos volviéndonos a la palabra. Pero ahora es hora de que nos demos cuenta de la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Porque Él dijo, los míos oyen mi voz y me siguen. Y hoy es el día, hermano, que podemos volver nuevamente, porque Él siempre nos está llamando a volvernos a su palabra. Hoy es el día que podemos dar el paso de nuevo, de decir, Señor, perdóname, porque he caminado tal vez hasta hoy pensando de manera egoísta a la hora de dar para que tu iglesia tenga sustento, pensando más en aquellos que lo cogen y lo usan mal que en aquellos que van a ser bendecidos por el sustento. Hermano, sé que esto es posible, pero le estoy llamando a vivir en armonía con la palabra de Dios. Creo que la iglesia del Señor Jesucristo, casa de Dios, debería vivir en armonía con la palabra de Dios. Y el último que quisiera mencionar, y que quiero quitar la vista de nosotros totalmente y subirla, quitar la vista de la iglesia y subirla al Dios de la iglesia. Él es misericordioso. Él es el Dios misericordioso, que te da a ti y me da a mí lo que no merecemos. Él es el padre de huérfanos, como hemos leído. Él es protector de viudas. Y a pesar de la miseria y la pobreza de este mundo, Él tampoco se olvida de nosotros, hermano. Y de esa manera nos está exhortando como iglesia a que mostremos el mismo amor que Él tiene para con nosotros, para con los suyos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Entienden, hermano? ¿Me explico, hermano? Él es el cuidador de viudas. ¿Cómo lo hace? Por medio de su cuerpo. Él es el que cuida a aquellos desprovistos. ¿Cómo? Por medio de su cuerpo. Así que Él no se olvida de nosotros y nos exhorta ahora para que seamos ministros de reconciliación, pero ministros de mostrar las bondades del Cordero a otros. En este contexto que estamos hablando, ¿cómo se mostrarían las bondades del Cordero? Ayudando a los desvalidos, a las viudas que no tienen a nadie. Estaríamos mostrando las bondades del Cordero, porque eso es Él, no somos nosotros. Nosotros estamos siendo transformados por Él, y en la medida que Dios nos va transformando, seremos más como Él. Que el Señor les bendiga.